Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un video, pero del juego Age of Conquest o algo así, creo que se llama, Era de la Conquista, si no me equivoco. Y es un juego que está muy, pero muy bueno, bien gráficamente, está muy bien logrado. Quizás aquí no se aprecia tanto, por ejemplo, porque esto es el emulador, pero en el celular les puedo decir que la calidad gráfica del juego está hermosa. La verdad que no sé qué decirles. Vamos a ver si lo puedo cambiar con esto. Aquí. No sé si le da. Porque no sé. Sí, es como que se ve mejor en el celular. O sea, en el emulador es como que no rinde tanto. Bien, no olviden que estos emuladores, o sea, están simulando un dispositivo cualquiera. Bien, yo utilizo un Xiaomi, un S9, y la verdad que el juego me anda espectacular, me anda divino. No tengo nada que decir. El juego está muy pero muy bueno, sobre todo las batallas de alianza, en las cuales, o sea, luego más hacia el final del video, por lo tanto no quiero alargar mucho en esto. Voy a dar algunas cosas básicas, voy a mostrar un poco el juego, el mapa, la ciudad y algunos detalles. Algo básico, y si les gusta, por supuesto, y llegamos a una buena cantidad de likes y de vistas en este video, así que compartan, den like y suscríbanse al canal si no están suscritos. Vamos a seguir trayendo más videos de esto, quizás explicándolo un poquito más a fondo. Por ahora está solamente en el idioma de China, porque es un juego que se está probando, o sea, está en desarrollo todavía, se está probando en China, Taiwán y no sé si otro país más. Pero son lugares prácticamente que hablan, o sea, que se manejan con el idioma chino sobre todo, o que al menos se entienden bien y es comprensible. Es el único idioma que está en el juego por ahora. Bien, vamos a mostrarlo, o sea, no podemos cambiar, por ejemplo, el lenguaje. Por ejemplo, aquí tenemos ese. Creo que no hay otro, no hay muchas opciones aquí. Hay, por ejemplo, esto así, para los emojis y todo eso, pero creo que este es el idioma para... Creo que cambias a otro más nomás. No hay mucha vuelta. No sé si ese es el idioma. A ver. No, esta es la cuenta. Sí, debe ser aquí el idioma. Bien. Entonces, esos son los idiomas que hay por ahora en el juego. Fíjense que está en chino. Más allá que acá aparece mi nombre y mi ID. Con el número y todo, como siempre. Pero, bien, por ahora está en ese idioma porque está en desarrollo, como les digo. Lo están probando en esos países. Y ya estuve averiguando. No está descartado que salga a nivel global. Todavía no tiene una fecha determinada. Pude hablar un poco sobre este tema y bueno, lo voy a estar probando poco a poco, o sea, nada muy en profundidad, no le voy a dedicar muchísimo tiempo, no voy a dejar de jugar a Rise of Kingdom ni ahí, pero ya voy a ir probando este juego para obtener los conocimientos más o menos básicos y luego poder ir haciendo guías cuando lo tengamos ya en español y podamos empezar a jugarlo más a fondo. Bien, tiene muchos aspectos muy buenos por ahora, que no sé si en el futuro podrán cambiar. Por ejemplo, tenemos que el edificio necesita un edificio secundario para subirlo de nivel. Venimos acá, le damos y prácticamente lo podés acelerar de forma automática sin gastar nada. O sea, por lo menos no veo que gaste ni gemas ni aceleradores, no me pide nada. Bien, o sea, lo hace de forma automática. Quizás puede ser que le esté errando y esté gastando algo que no me dé cuenta, pero según parece no gastaríamos nada. Ojo, dependiendo de cuánto tiempo, si nos pasamos una cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, el subir este edificio principal me demoraba como unos 15 minutos y eso me llevaba a gastar aceleradores o el artículo que se requiera. Bien, luego tenemos aquí los comandantes. Lo que le digo, voy a hacerlo lo más corto y básico posible porque luego quiero dejarles el video de una batalla que tuvimos en esta alianza que estoy para tomar una ciudad que ya voy a estar mostrando a continuación todos los mapas y algún modo de juego más que hay por allí. Cosas básicas. Estas son, por ejemplo, las habilidades que tiene cada uno de los héroes o comandantes. Bien, esta está en nivel 12. Aquí ven un poco la imagen, allí no se aprecia. Pero en el emulador demora un poco en cargar. Ahí cargó. Bien, sería esta habilidad. Está todo que no se entiende nada por ahora, pero tenemos algunos porcentajes de generar daño o algo. Bien, y acá podemos equiparle una tercera habilidad que tendríamos que tener aquí para poder colocarla luego. Bien, por ejemplo, yo le podría colocar esta que ya está habilitada.
Las que están en rojo no se pueden. Y estas así, por ejemplo, aún no podemos. Tenemos que completar esto. 44 de 50. Cuando lleguemos a esos 50 ya podremos. Bien. En este... O 15... No me dejó. 15 de 44, algo así. Bien. Por ejemplo, esta podemos. Se la equipamos a nuestro comandante y ya tenemos una muy buena habilidad. Una secundaria y otra secundaria. Bien. Y luego para subirla lo único que tenemos que gastar es oro. Que el oro se consigue de una mina de oro. O la podemos conseguir de otra forma. O sea, es fácil. Perdón. Tenemos que darle ahí. Y ahí van subiendo de nivel. Vamos a marcarle esto para que no nos jorobe. Y fíjense que tenemos el oro. Se consigue bastante fácil. Y subimos bastante rápido esa habilidad de nivel. Y fíjense que sube bastante, ¿no? Acá tenemos. Ya lo tenemos en nivel 12. Vamos a poner todas en 12. Creo que me pasé. No, me queda una más. Listo. El oro dentro de todo se consigue fácil. Y acá tenemos todos los héroes o comandantes o como quieran llamarle. Acá tenemos por ejemplo que está full, bien, nivel 21. Fíjense, la vamos subiendo. No hay forma de subirle la experiencia. Lo único que pueden hacer es prácticamente subirla combatiendo. Bien, por ahora no hay nada de aceleradores. Esto por ejemplo es que es muy buena manejando caballería. No es tan buena, o sea, es mala o ahí normal manejando lo que es la infantería. Buena manejando arqueros y muy buena manejando piqueros. Bien, porque acá tenemos varios tipos de unidades. Tenemos la caballería, infantería, los arqueros y los piqueros. Las unidades de asedio se utilizan para las congregaciones para atacar ciudades grandes, que ya le voy a mostrar cuáles son. Acá tenemos por ejemplo otras cosas más. Demora un poco en cargar. Tenemos todo esto que tenemos que ir aprendiendo luego para qué sirven. Y bueno, ir viendo con el tiempo, ir aprendiendo todas estas cosas. Que es mucho, como les digo. Acá está el otro mapa. Este es uno de los mapas. Este es el estratégico. Donde nos dice nuestra alianza qué territorios domina en este momento. Y acá hay conflictos, por ejemplo. Estuvimos tomando una de las ciudades. Hay edificios especiales que son estas pirámides y otros más. En los cuales podemos matar tropas neutrales. Y nos va a servir estos también, por ejemplo. Podemos entrar a todos los edificios. Vamos a entrar para que ustedes lo vean. Demora en cargar un poquito porque tiene mucho detalle. Fíjense en lo que es esto. Bien, y acá podemos hacer no sé bien qué es lo que podemos hacer en su momento, pero podríamos atacarlo. Será congregando, imagino, o no sé cómo será. Bien, acá tenemos como que dice unas bases a las cuales podemos movernos. Y ahí tener nuestras tropas estacionadas para luego atacar estos edificios especiales. Y la verdad que son enormes. Fíjense, tienen defensores. No sé si practicaremos congregaciones o si... hay máquinas raras. O sea, tiene muchísimas cosas para aprender. Abundante. El tema de la rueda del ratón se supone que debería... Bueno, alejar la pantalla. Vamos a salir del mapa. Bien, esta es la ciudad que les quiero mostrar. Ahí, se alejó un poco. Como que le tengo que dar en seco para que haga más zoom. Pero bueno, no anda muy bien el ratón. Es como que no están muy optimizados los controles. Fíjense, esta es la ciudad principal acá. Bien, mi ciudad está dentro de esta ciudad. O sea, por lo tanto no me pueden atacar, no me pueden saquear. Acá tenemos las murallas. Esto es lo defensivo. Yo con mis tropas tengo que ayudar a defender la ciudad. Mis aliados también, por supuesto. Acá vamos a ver un listado, por ejemplo, de jugadores que podrían hacer TP o ubicarse aquí. Tendrían que tener un artículo especial, que todavía estoy por averiguar cómo se consigue. Debe haber una tienda de alianza o en algún lado que se debe conseguir. Y aquí tenemos que cualquier jugador se podría mudar. Le da aquí en este botón y necesitaría, bien acá, necesitaría un artículo especial para moverse. Bien, yo por ahora no lo tengo. Igual ya estoy en la ciudad, no me va a dejar moverme de vuelta. Y luego afuera de la ciudad tenemos otras estructuras que quiero intentar. O sea, sí me puedo acercar, pero no me puedo alejar. Eso es lo malo. Porque se supone que es apretando el control. Ahí. Ahora sí. Me dejó. Bien. Encontramos el Yeito.
Bien, estas serían las estructuras defensivas, unas torres de defensa. Acá estaría la estructura de ataque. Nosotros como alianza, si fuera, o otra alianza, si fuera a atacar nuestra ciudad, tiene que enviar todas sus tropas aquí, donde se van a estar construyendo las unidades de asedio, que van a ver en el video que le voy a dejar más al final. Bien, así que no se lo pierdan. Y van a construir esas unidades de asedio, van a venir a destruir estas torres. Vamos a tener una muy buena guerra allí, o sea, por tratar de evitar eso. Fíjense en la lluvia, ciclo día y noche también. Y bueno, una vez destruidas todas esas estructuras y vencidas las unidades y las tropas de los defensores, podremos venir a tomar las murallas y conquistar la ciudad. Bien, eso lo van a estar viendo en el video que les voy a dejar luego, o sea, lo voy a estar mostrando. Luego lo voy a hacer con la edición para que ustedes lo puedan apreciar si les gusta. Y bueno, suscríbanse al canal, den like, compartan el video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Después vamos a ir mostrando, ya tenían el mapa estratégico, les mostré lo básico. Acá lo bueno que para subir las unidades de nivel, porque tenemos distintos tipos de unidades, tenemos T1, T2, T3, T4, T5, yo en este momento tengo T1, soy un jugador prácticamente nuevo. Y aquí podemos apreciar las tropas que yo tendría, y si no tuviera unidades, quisiera sobrecargar las tropas mías, tendría que darla allí y se cargarían acá. Acá vamos a ver las tier, T1, T2, hay 4 tipos de unidades que podemos utilizar, T3, T4 y T5. Bien, acá equipamientos le podemos dar a las tropas también, a las unidades las podemos equipar, que para eso tenemos también un edificio que se va a estar pudiendo utilizar. Por ahora está mejor optimizado el juego para mí para celulares. Quizás el día de mañana lo hagan mejor para estos dispositivos. Acá hacemos los equipamientos prácticamente. Bien, elegimos un tipo de unidad, por ejemplo, caballería, arqueros. Vamos a hacer equipamiento para lanceros, le damos en este botón. Y si tenemos estos artículos aquí que nos pide, que son estas bolsitas, bien, le damos y nos dejaría hacerlo. Y ahí ya elegimos y tenemos a otro más haciéndolo. Por ejemplo, acá me pide... ahí. Bien, acá no me va a dejar, creo, si no me equivoco. A ver si podemos hacerlo para otra. No, porque no tengo esto. Bien. Necesito más del artículo. Bien. Y acá prácticamente hacemos eso de lo que le decía. Bien. Acá en este botón, por ejemplo, le podemos dar y tenemos nuestra pequeña oficina, por decir una forma. Acá podemos ver algo y unos textos que no sé bien para qué sirven todavía. Es como algo estratégico también. Fíjense. No sé si es un tipo como árbol de talentos también, que tendremos que irlo mejorando, pero para nosotros en general, bien, tendremos que ir consiguiendo estos artículos y iríamos subiendo con el tiempo, imagino yo. Por ejemplo, acá le daríamos y con el tiempo tendríamos que ir subiendo esto. Todavía hay cosas, como les digo, que no tengo claras, las quiero ir aprendiendo para eso, para poder el día de mañana hacer mejores guías y ya tener más conocimientos en este tema, ¿bien? Por el idioma limita un poco, pero no lo tenemos muy bien claro. Por ejemplo, acá tenemos esto, acá también. Algo así. Habrá que ver con el tiempo, iremos aprendiendo para qué sirve cada cosa, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos esto, que por ahora no nos deja hacer nada. Acá tenemos esto otro. Tampoco nos deja usarlo. Ahí. Ahora sí. Tenemos algunos artículos especiales que no sé si los podremos guardar para decorar. O qué será, tipo un tesoro, un botín que tenemos para nosotros. Vayamos a ver. Este es el estandarte. A medida que vayamos avanzando lo podremos ir mejorando. Bien, ahora yo tengo el más básico. Pero luego podremos ir consiguiendo mejores. Pero la idea era mostrarle. Por ejemplo así. Bien, este es el mejor. Pero por ahora no tengo el artículo que necesito. Y bueno. Acá serían las armaduras para equiparles a las tropas. Bien, ya tengo todas mis tropas equipadas con algunos equipamientos T1. Las T2 tienen otros equipamientos distintos. Bien, acá por ejemplo son de nivel 2. Bien, el equipamiento para las T1 es de T1. Y luego tenemos que ir consiguiendo equipamientos T2
que no sé si lo podemos, creo que forjar o mejorar. Por ejemplo, esto T1 lo podríamos mejorar, si no me equivoco, a T2. Pero bueno, ahí más o menos tratando de averiguar un poco algunas cosas. Tiene mucho para ver este juego. Vamos a ir a lo de las tropas, que creo que eso lo quieren saber, seguramente. Bien, no olviden que el nivel de sus comandantes lo suben combatiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, que las tropas se reclutan de forma automática, de forma constante. Bien, se recluta, o sea, están constantemente reclutándose y van subiendo hasta el máximo. Bien, tengo un 25.480 de máximo de unidades que puedo tener aquí. Y acá este edificio lo que hago es, por medio de este desafío, bien, que tengo que vencer a este ejército de nivel 2, que lo vieron allá, que tiene estas unidades. Lo tengo que ir venciendo y tengo que ir subiendo este nivel hasta llegar al nivel 12, al nivel máximo. Y una vez lleguemos al nivel máximo, completaríamos el desafío y supuestamente me dejaría desbloquear las T2. No tengo que investigar nada. Quizás ustedes dirán, bueno, capaz que sería mejor investigar, porque, no sé, el atacar tantas veces a esta tropa puede ser que demore más que si lo hiciéramos de otra forma, no sé. Igual pueden comprar paquetes, ¿no? No es que no hay paquete ninguno para comprar. Hay bastantes paquetes para conseguir. Por ejemplo, ahí tenemos a uno. Igual lo podemos conseguir gratuito a este comandante. Ya tenemos otros paquetes más. Hay varias cosas para comprar, así que no sé, ustedes verán. Estas es las batallas, por ejemplo. Y les quiero mostrar porque algunos de ustedes me preguntaban también. Eso ahí como que ya quedó. No mueren todas las tropas. Bien, el movimiento dentro de todo es libre. Bien. Perdone, pero las tropas ya las tenían en un lugar moviéndose. Eso es así. Para que ustedes vean, las podemos mover. No tengo dos unidades, pero si las tuviera, podría darle doble clic. Bien, y hasta sacar de aquí las dos unidades. En este momento esta está allá, recién acaba de perder una batalla. Esto es lo que les decía, cargamos las unidades y este es el máximo que tengo, ¿no? Tengo que esperar en algún momento si me quedo sin tropas. Y listo. Lo que pasa es que creo que no usé las tropas más adecuadas para ello, para ese desafío. Acá tengo unas monedas, por ejemplo, más 776, que también tengo que averiguar bien para qué sirven. Pero hay muchísimas cosas muy buenas para esto. Hay estas estructuras que son, esta es la de la alianza, si no me equivoco. Y, esta es la de la alianza y esta es la del territorio que ya existe, en territorios neutrales. Pero bueno, con el tiempo iremos averiguando varias cosas. Acá tenemos esto, nos dice detalles, algunas cosas, a ver. No me lleva a ningún lado, bien. Puedo mandar refuerzos, por ejemplo, los puedo enviar a que refuercen ahí y defiendan la ciudad. O me arrepiento y digo, no los mando nada. Lo voy a mandar para mi ciudad. Perdón, no era así. Ve para casita. Bien, dentro de todo es bastante intuitivo. El tema de recursos de recolectar, acá no es el estar tiempo recolectando, sino es que puedas vencer a los defensores. Bien, lo principal sería eso, poder defender a los defensores. Tenés que ver que acá hay 2700 tropas, si no me equivoco, T1. Bien, y podés conseguir esta cantidad de recursos. Atacás y podés saquear. O sea, esto creo que dice que es... Tengo 4 oportunidades de atacar. O atacar 4 veces, o sea, no sé bien cómo es el tema. Al no estar en un idioma que podamos entender bien, se complica un poco. Vamos a intentarlo con alguna... Con algún granja o algo que esté medio cerca de nuestra ciudad, para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, este de nivel 8 tiene 11.000 y algo. Vamos a ver si podemos ganarle. Y así ustedes ya aprecian de una. Fíjense en que no demora tanto. O sea, dentro de todo bastante fácil. No requiere aceleradores ni nada de eso. Ni para tecnologías ni nada.
Tenemos que seguir averiguando algunas cosas, medidas básicas. Y ya, bueno, con esto creo que voy a ir finalizando, no voy a darle mucho más. Bien, usan sus habilidades cada cierto tiempo, por ejemplo. Van a ver que ahí es cuando la usan, ahí la usó. Y le baja más rápido su vida. También tenemos que ver el tipo de tropa, porque yo creo que envié justo, de casualidad, envié una tropa que es débil, porque él está usando arqueros y yo estoy usando infantería. Y si no me equivoco, la infantería sería débil contra los arqueros. No, la infantería es fuerte contra los arqueros, está bien. Envié bien. Tienen que estar constantemente revisando eso. Cada marcha puede llevar un tipo de tropas. Bien, como pueden apreciar, es infantería, caballería. Y fíjense en que luego podría tener arqueros o piqueros. Y más abajo otra marcha más con lo que sería la otra. Bien, o sea, tendríamos que tener mínimo un total de 4 marchas porque necesitamos una de cada tipo de unidad. Bien, ahí ya saqueamos prácticamente los recursos. Nos llevamos la carreta. Y listo, ya está. Ya tenemos los recursos. No tuvimos que esperar nada. Bien, acá tiene un tiempo de enfriamiento para que nosotros podamos volver a saquear. Y bajó una oportunidad. Bien, que tenemos de hacerlo. Y listo. Y eso más o menos para que tengan una pequeña idea. De que se saquea fácil. No es nada complicado. Bien, les voy a dejar lo del asedio que les decía. Lo de los comandantes ya los vimos. Vamos a mostrar esto aquí, cómo conseguimos o cómo podríamos conseguir nuestros comandantes. Tendría que darle 5 oportunidades, creo que no me va a dejar. No me da. Pero por ejemplo acá te va a estar apareciendo las civilizaciones y van a caer y ahí podría tocarte, por ejemplo acá me tocó esculturas de uno de los comandantes y otros artículos más que nos sirven para otras cosas. Bien, ahí otra vez y vamos a hacer otra tirada. Y si tenemos suerte, aquí por ejemplo me salió, si no me equivoco es Aníbal Barca. Bien, y listo. Y ahí me tocaron esculturas de otro comandante. Y bueno, así es como podríamos obtenerlas. Tenemos otra tirada más y a ver qué nos toca. O sea, por ahora el juego es bastante fácil. Tiene pinta que no va a ser muy pay to win. Obvio que para algunas cosas necesitaremos pagar. No creo que no vayan a pedir dinero para nada. Habrá que ver en su momento, ¿no? Cuando salga más adelante. Como les digo, podemos comprar bastantes cosas. Bien, se pueden comprar culturas de Guangzhou, de comandante. Podemos comprar paquetes, que en algo nos deben de ayudar. Por ejemplo, acá tenemos estos elementos. No tengo claro bien para qué son. Pero con el tiempo iremos aprendiendo para qué sirven, ¿no? Ahí tenemos estos dos cofres que nos dan gemas. No sé si es que es por 30 días, nos darían 180 gemas. Y este nos daría 300. 150 primera vez, 60 la primera vez. O no sé cómo sería. La verdad que en algunas cosas no las tengo muy clara todavía. Varios paquetes acá. Acá no podemos poner dinero. O sea, esto se va desbloqueando con los días que vayamos abriendo sesión. Vamos reclamando. Yo en cualquier momento voy a tener para reclamar esto. Acá abajo tenemos para gastar. Son gemas todos los días. No, gema al subir cierto nivel nuestro ayuntamiento o nuestra ciudad. No sé cómo se le dice acá. 19 dólares. Acá la gema igual no te aportan tanto. Por eso te dan una menor cantidad. Y bueno, ahí habrá que ver, ¿no? Gemas. Fíjense en lo que valen. Y bueno, acá por ejemplo tendría que compartir en Facebook o comentar. Sí, o dar like o algo de eso. Y acá lo mismo. Y me darían estas recompensas. Son 4000 monedas de oro. Esa moneda de oro, como ustedes vieron, la usamos para mejorar habilidades de Juana. En este caso. Y podemos hacerlo con cualquier tipo de comandante. Bien. Eso es así. Una vez que venza 12 veces a esto. En realidad una enorme cantidad de veces a estos. Voy a poder hacer otro. Voy a poder desbloquear mis T2 en algún momento. Hay jugadores que ya tienen T4. No sé si usarán gemas o algo aceleradores. Porque, por ejemplo, igual lo que creo que se pueden comprar es oportunidades. Acá tenemos un estilo de arena que venimos con nuestro comandante y nos atacan varias veces. Y bueno, eso no sé si nos ayudará a subir el nivel de nuestro comandante, imagino yo. Cuanto más aguantemos. Acá hay una preso, no sé de qué es. Hay otros edificios. Varios edificios más, por ejemplo. Le damos así en subirlo.
Vamos a mejorarlo. Ven, demora un poco, 6 minutos y por ahora no me deja mejorarlo de forma inmediata. Pasó el límite. Pero por ejemplo, acá sí o sí tenemos que subir todos los edificios del mismo tipo. Yo tengo que subir los 3 al mismo nivel que me pide el ayuntamiento. Y me dice subir, fíjense, lo voy a mostrar, me pide que todos estén al mismo nivel. Nivel 14 si no me equivoco. No es que suben uno solo. Acá sí o sí tenemos que subir todo. Acá tenemos una mina de oro, que es una sola. Que nos da oro. Igual el oro lo vamos a ir ganando con el tiempo. Se puede ganar igual. También con estas carretas si no me equivoco. Hay varias formas de conseguirlo. No es que me falte ni nada. Se consigue fácil dentro de todo. Y bueno, no quiero alargar más el video porque la verdad que tenemos que mostrar esa batalla épica que les quería mostrar. No quiero que se me vaya a 2000 años de largo. Bien, lo básico al menos se lo mostré. Acá por ejemplo tengo esto. Acá lo que hace es cambiar los cofres nada más. Y luego podremos ir reclamando. Acá tengo también para cargue. Tengo que usar unas monedas que hay especiales que se van a ir mostrando acá. Las tenemos que ir consiguiendo. Y este carrito se va a ir moviendo y me va dando esas recompensas. Hasta llegar al último nivel. Viene a hacer y me da este cofre. Bien. Acá por ejemplo tenemos otra. Acá creo que consigo. Sí. Por esto consigo por ejemplo lo que necesitaría. Les voy a mostrar. Un par de tiradas. Listo. Ahí se movió. Y conseguí estas pequeñas esculturas. Para algo van a servir. Acá tenemos esto. Bien, podemos ver las pirámides y eso. Son varios temas. Acá también. Tenemos que comprar. No sé si es primera compra para que me den eso. Acá no voy a comprar nada. No compro en juegos que están en desarrollo. Y bueno, listo por ahora, no mucho más. No sé si me quedaría alguna otra cosa para mostrarles. El tema de la alianza. O sea, la alianza bastante bien. Acá nos va a aparecer cuando estemos en guerra, por acá. Bien, aparecería acá. Por ejemplo, acá estuvimos tomando la ciudad. Ya lo ven. Combate se hizo 3 veces, 2 se falló. Y en la tercera se pudo atacar y tomar de una buena vez por todas. Y ahí salen los horarios. Acá tenemos de todo, tecnologías, todo lo que hay que tener. Bien, eso lo pueden ver si se lo llegan a descargar en algún momento del juego. Lo pueden ver ustedes. Acá tenemos cosas para reclamar. Ok. Una historia o no sé bien cómo será. Hay cosas que aún no se entienden. Esto para ver si creo que van a atacar y tenemos que defenderlo, o tenemos que atacarlo y defenderlo. No sé bien cómo es. Pero bueno, con tiempo lo iremos viendo, aprendiendo y todo eso. Y ahora sí, les voy dejando la batalla. Espero que les guste. Suscríbanse, den like y compartan. Muchísimas gracias por todo. Esto es más o menos un pequeño gameplay. Mucha cosa no hay para agregar. Bien. No queda mucho más para agregar al video. Tampoco quiero que se vaya demasiado largo, como les decía. Y listo. Bien. Así que a medida que vayamos aprendiendo más y más y más y más, que a ustedes les gusta y si tiene buen recibimiento este juego, y bueno, quédense al final y vean el combate que sea épico de Alianza. Bien, una muy buena libertad tiene el juego, va a estar dando de movimiento, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima.